Buenos reparadores, lo primero a considerar antes de hacer una restauración o una reparación de cualquier equipo, tenemos que considerar el tipo de repuesto. En este caso, lo primero que se hace es una investigación en la cual tenemos que averiguar si el repuesto nos funciona, si el repuesto que vamos a comprar o que adquirimos o que vamos a reemplazar es el mismo del equipo. Por ejemplo, en este caso, si pueden observar, este es el multiswitch, ¿sí? de 6 puntos del horno. Podemos ver que en este caso, por sobrecalentamiento, se dañó el switch y quedó completamente en desuso. Entonces el reemplazo que conseguimos pues se logró gracias a la investigación, ya que por la marca la marca del original no se consigue en el mercado, ni en el mercado estadounidense, ni en el mercado oriental o en el mercado asiático. Entonces logramos conseguir un repuesto de otra marca que cumplirá con las mismas especificaciones. En este caso son cantidad de vueltas o cantidad de switch en el giro, y adicional la cantidad y el orden de los contactos. Entonces, señores reparadores, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de realizar cualquier tipo de reparación o restauración. Buenos restauradores, algo también para tener en cuenta inicialmente en cualquier restauración o reparación es la herramienta. Yo sé que hay almas con mucho interés o muchas ganas de restaurar y de reparar, pero la billetera en algunos casos pues no es tan amplia como las ganas que tenemos. Pero sí, en realidad es muy importante tener una herramienta para trabajar, ya que nos facilita en el trabajo en cuanto al tiempo que vamos a utilizar y también obviamente los resultados, ya que no vamos a afectar y no vamos a dañar los dispositivos, los tornillos y todos los elementos que constan los equipos que vamos a restaurar o a reparar. Restauradores, el primer paciente que vamos a intentar restaurar o reparar es el horno freidor TOA60 de marca Cuisinart, que podemos ver en este momento. La primera recomendación es revisar qué tipo de herramientas se deben usar para el despiece o para la apertura del equipo. Algo a considerar con respecto a este horno es su excelente calidad. Pese a que estemos reparándolo, no quiere decir que sea un equipo de mala calidad, sino que lastimosamente al manejar 1800 vatios y al manejar esta temperatura y al manejar este tipo de corrientes tan altas que superan los 18 a 20 amperios, pueden afectar o pueden generar daños en el cableado y en los switch. En este caso se afectó el switch, el multiswitch, pero no por baja calidad, sino por mal uso, ya que si nosotros tenemos en cuenta lo siguiente, que el equipo está, digamos, en uso de freidora a 1800 vatios y lo tratamos de cambiar, ¿sí?, a otro modo de horneado o modo de cocina sin aire freidor, entonces estamos
moviendo el switch, y en ese momento el switch está recibiendo su temperatura límite. Entonces lo que vamos a hacer es ir expandiendo físicamente el switch y lo vamos dañando. Esta información se las doy ya que pues hemos realizado varias investigaciones a nivel de foros de cómo reparar estos equipos y por qué se están dañando estos equipos de tan buena calidad y tan buen prestigio. Por eso es que digamos, a modo personal, inicialmente pensé que el equipo tenía baja calidad, pero pues en realidad, al hacer la investigación de por qué se dañó el equipo, nos damos cuenta que el daño o el fallo del equipo es por mala manipulación. Entonces ya lo siguiente será proceder a hacer la apertura o el despiece del equipo para poderlo reparar. Bueno, vamos a comenzar quitando la primera tapa del equipo con un destornillador de cruz o de estrella para quitar toda la tornillería externa. Al terminar de quitar todos los tornillos que quedan al extremo de la lámina de la tapa, vamos a voltear el equipo para poder retirar el resto de tornillos que nos van a permitir zafar la tapa. Vamos depositando los tornillos en un sitio, en el mismo sitio, para evitar extraviarlos. Por ejemplo, en este caso, quitamos el tapón con una herramienta propia para lo siguiente. La de este lado si no tiene tornillos que se sujeten al horno, por ende solo los de este lado los vamos a retirar con el destornillador. Como pueden observar, ya se observa una forma más fácil de retirar la tapa
que es una tapa unificada que va desde la parte superior hasta los lados. Bueno, después de retirar los tornillos de la tapa, vamos a zafar esta otra tapa quitando todos los tornillos que queden en la parte posterior del equipo con el destornillador estrella. En este caso van a aparecer estos otros tornillos, pero vienen con otro tipo de punta, una punta tipo estrella, ¿sí? Y con la herramienta correspondiente pues no tendremos problema en zafarlo. Así podremos ya abrir la tapa posterior del equipo para ir introduciendo en la parte de los circuitos. Bueno, ya retiramos todos los tornillos de las tapas, de la tapa posterior y de la tapa lateral, y entonces nos hacen falta dos tornillos que están en la parte interna que sostienen toda la tapa lateral. Entonces vamos a retirarlos para poder seguir con el despiece. Bueno, ya tenemos estos dos tornillos, estos cuatro tornillos. Entonces procedemos a los de la parte superior interna. Bueno, cuando ya retiramos todos los tornillos, entonces podemos retirar la tapa superior con la cual ya podemos entrar a trabajar con el circuito más fácilmente, y pues realmente sin haber quitado la tapa no hubiéramos podido haber trabajado sobre el equipo. Después de hacer todo el despiece, lo que debemos hacer es tomar fotografías que nos permitan la ubicación y los colores de los cables para que cuando los zafemos del circuito sepamos dónde quedaron. También se recomienda, si así lo desean, hacer un dibujo o un diagrama donde se especifique dónde va cada color. Después de tomar las fotos o hacer el diagrama o el dibujo de dónde van cada uno de los conectores, vamos a desconectarlos del multiswitch para poder acceder más fácilmente a los tornillos que sostienen el switch. Entonces, después de retirar los tornillos con un destornillador estrella más pequeño, retiramos los tornillos que sostienen el switch. Aquí ya podemos observar que hay un daño
por calor o por temperatura en este switch. Después de observar el reemplazo o el nuevo repuesto para el horno, observamos lo siguiente, que en el original podemos introducir fácilmente el tornillo, pero en el reemplazo no podemos introducir el tornillo en el repuesto. Entonces lo que vamos a hacer es abrir con una broca fina de lado a lado, abrimos el switch para poder introducir el tornillo fácilmente. Bueno, ya tenemos una broca, digámoslo, los más similar o lo más con el grosor exacto prácticamente del tornillo, para no generar ningún daño al abrir los huecos del repuesto que vamos a reemplazar. Entonces utilizamos la siguiente herramienta. Ya teniendo la broca y el taladro, vamos a abrir el hueco con el que vamos a poder introducir los tornillos del repuesto. Entonces cruzamos de lado a lado. Hacemos un poco de cama o de espacio para que el tornillo pueda pasar sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a probar con el tornillo. Entonces, en este caso el tornillo todavía entra forzado, entonces tenemos que hacer una cama mucho más amplia para que el tornillo entre sin ningún inconveniente. Bueno, ya después de abrirle los huecos, probamos que el tornillo entre sin inconvenientes para poder instalarlo sin problemas en el horno. Bueno, ya después de abrir los huecos, vamos a poner el switch o el nuevo repuesto sobre el equipo. Para acceder a los tornillos inferiores, el espacio es muy reducido, entonces vamos a quitar estos dos tornillos que quedan en los costados para poder tener mejor acceso sobre el tornillo de la parte inferior del equipo. Entonces ya aquí tenemos el ángulo para poder atornillar aquí y apretar, y así poder apretar el micro switch. Si aún quitando los dos tornillos laterales quedamos sin espacio, podemos desatornillar los que están acá en la parte inferior y así liberar completamente la etapa del circuito. Después de atornillar el inferior, vamos entonces a proceder al superior, que aquí ya tenemos pues mejor espacio de trabajo y de maniobrabilidad para poder apretar nuevamente el switch sin inconvenientes. Después de apretar el multiswitch, los tornillos laterales
y los inferiores que sujetan a la placa del circuito, vamos a colocar nuevamente las conexiones o los cables del multiswitch. En este caso nos vamos a guiar de la fotografía que está en este celular. Entonces así colocamos nuevamente cada color en su sitio. En este caso, estas dos conexiones requieren soldadura, por ende se necesita un caotín para poder fijar nuevamente las conexiones. ¿Por qué tienen soldadura? Ya que son las conexiones que reciben más amperaje y por ende más temperatura. Por eso se requiere o normalmente se utiliza soldadura para fijar la conexión por el exceso de temperatura y de amperaje. Bueno, reparadores, y como las conexiones tipo hembra quedan con soldadura después de haberlas retirado, entonces el paso a seguir es quitar la soldadura, ¿sí? Entonces ponemos el caotín sobre sobre la conexión o sobre el conector y retiramos el exceso de soldadura con una chupa de soldadura. Entonces así podemos ya utilizar nuevamente o introducir nuevamente los conectores al multiswitch. Entonces lo probamos antes de conectarlo. Entonces perfecto. Entonces ya los últimos tres conectores ya quedan sin soldadura. Entonces revisamos nuevamente los colores o el orden de las conexiones para por último volver a soldar las conexiones y así terminar o culminar antes de probar el dispositivo. Bueno, entonces vamos a aplicar soldadura sobre los sitios que vamos que más reciben amperaje y temperatura, los puntos más críticos, que son estos tres contactos. Entonces al aplicar soldadura mejoramos el funcionamiento del switch y optimizamos el control de la temperatura. Y ya después de terminar de soldar ya podemos volver a cerrar el equipo y probarlo para su funcionamiento. Bueno, por último vamos a comprobar el funcionamiento del dispositivo, del horno. Entonces ya lo tenemos acá en funcionamiento. Aquí inmediatamente alumbra el botón, apagamos, prende, lo tenemos acá con bombillo, ahí ya cierra y queda en funcionamiento. Entonces ya queda comprobado el funcionamiento del horno freidor TOA 60 de Cuisinart.